Buenas tardes, estimado doctor. Hemos entrado. Ahora vamos a ver si salimos. ¿Sí? Feliz día. Feliz día de San Valentín. Del amor y de la amistad. Para todos. No, eso es en América Latina. Sí, pero yo En América Latina es el día del amor y de la amistad y siempre te salen con el cuento de es mejor hacerle el amor a la amistad, ¿no? Que es otro cuento distinto. Pero eso es en septiembre y aquí estamos en España, estamos en Europa y esto es San Valentín. Bueno. Y en San Valentín las amistades, yo no sé, los amores amigos es otro con derecho cuento. a roce. Eso es otro cuento. Pero usted me trae hoy un tema, doctor, que siendo San Valentín, ¿cómo vamos a hablar de la ansiedad? Pues porque hoy debe estar un montón de gente cagada porque dice, la madre que me parió no le compré nada. Ah, sí. Bueno, entonces entremos en materia. Entonces, ahora, evidentemente, la ansiedad, que es nuestro tema, es una batalla, es un conflicto, es una guerra. Y por eso hemos puesto de entrada una música de guerra, una música de situaciones épicas, así para ambientar un combate, la justa de los grandes caballeros medievales o lo que te dé la gana, ¿no? Que evidentemente también es música sin copyright, ¿no? Vamos a hacer la aclaratoria. Pero lo que tenemos que entrar a definir es qué es la ansiedad. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Decimos que la ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a un estímulo que puede ser externo o interno. E interno puede ser un recuerdo, una imaginación, un pensamiento, una idea que el individuo percibe como amenazante o peligroso. Y entonces se prepara justamente para eso. O lo enfrento y combato, o salgo de patitas corriendo. Pero el organismo se prepara es para eso. O bien sea para la defensa, o bien sea para la pelea, o bien sea para lo que sea, pero se prepara para eso. Pero como normalmente estamos aquí, tú y yo sentaditos, y de pronto mi imaginación me juega una mala pasada, y entonces comienzo yo a tener una sensación de síntomas propios de una preparación a un combate que no voy a combatir, y entonces me siento raro, me siento inquieto, me siento sudoroso, mareado, respiro rápidamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice uno, pues ¿y ahora qué hago? Pues nada, a joderse, ¿no? ¿No? Ahora, la sensación es esa, es una sensación de peligro inminente que en la gran mayoría de las veces no es real. No es cierto. No es cierto. Ahora, la ansiedad como un trastorno mental, si lo vemos así, ni siquiera como un trastorno emocional, sino como un trastorno mental, va en aumento en el mundo entero. Se dice que 1 de cada 10 personas en el mundo sufre por lo menos una vez en la vida un ataque de ansiedad. ¿Tú has tenido alguna vez un ataque de ansiedad? Sí, yo hace jamás. 10 años lo tuve. En mi vida he tenido un ataque de ansiedad. Bueno, me llevaron a la clínica y todo pensando que era un infarto. No, yo nunca en la vida he tenido un ataque de ansiedad. Jamás. Qué bueno. Porque lo primero que hago yo es, ante una emoción, la racionalizo. Entonces, si la racionaliza, la controlas. Si la controlas, no la tienes. Pero eso no es tan fácil para el común de los seres humanos, doctor. Pues es que ahí ya después llegaremos a ello, ¿sí? Ahora, encontré una similitud que me pareció muy interesante y es que la ansiedad es para el sistema psíquico lo que el dolor es para el sistema físico. El dolor es un sistema de prevención. Te está indicando que tienes un peligro, una amenaza, lo que sea. Pues la ansiedad en este caso es exactamente igual. Está tratando de prevenir psicológicamente al organismo de que hay una amenaza, ¿sí? Pero ahora esa es otra cosa. La mayoría de estos pacientes tienen una sensación de que creen que se van a morir, pero no. Tanta suerte no van a tener la mayoría, ¿sí? Así que nada. Y se supone que hay más o menos unos 615 millones de personas en el mundo entero que sufren o depresión o ansiedad o las dos cosas de manera frecuente o habitual. Wow. Eso no es decir, representa el 30% de la carga de gasto económico y de atención sanitaria, el 30% a nivel mundial de las enfermedades no mortales. Y ante una situación de una emergencia, 1 de cada 5 personas va a tener un ataque de ansiedad que lo va a bloquear. Ahora, las mujeres tienen el doble de posibilidades de los hombres de esperar trastornos de ansiedad a lo largo de su vida.
Ahora, esto, como toda la cosa, ¿sí?, es modificable culturalmente, es modificable educativamente. Y yo, si te acuerdas, cuando lo del 11S aquí en España, que hubo tanta cosa y mandaron 8.200 psicólogos a darle soporte a todas estas personas que habían estado ahí, cuando pasó unos meses más tarde en Londres, pues ante el ejemplo de lo que había pasado en España, mandaron un montón de psicólogos allá a la City para que atendieran. Resulta que los pobres psicólogos lo que hicieron fue ir a tomarse café porque la flema inglesa fue más importante que la ansiedad. Se controlaron, ¿no?, y dijeron, no pasa nada, no hay problema. Si acaso usted déjeme una tarjetita y si lo llego a necesitar, yo lo llamo más tarde. Ahora, ¿cuál es la emoción base que va a generar la ansiedad? El miedo. Obviamente. El miedo es la emoción básica, esas emociones primarias que hablamos, que vienen evolutivamente desde la célula, el parásito, el protozoo más feliz que hay por ahí, pues es el miedo. Y el miedo que está en las estructuras más básicas del cerebro, que son la amígdala, el hipotálamo, todas esas cosas, pues de ahí manda una serie de mensajeros al resto de las partes del cerebro para que a su vez se activen y entonces puedan producir todo este tipo de problemas. Ahora, el problema también está en que en la misma zona donde está el miedo están los factores de recompensa, los factores de adición y de adicción y los factores que conllevan el estrés. Así que bien puede ser que al tener miedo tengas una recompensa, te puedas hacer adicto a él, ¿sí?, y además te genera un estrés. Es decir, es un conjunto. Pero añádale una cosa que es más interesante todavía y en el cual más de un psiquiatra se ha hecho millonario. También están las zonas de recompensa y de estimulación sexual, con lo cual mucha gente le pone. O sea, estar ansioso siente que su calma llega a través del sexo. Ahora, tenemos que partir de un principio de que los mecanismos que generan la ansiedad no son claros. Es decir, no lo sabemos con claridad. Sabemos que hay cosas que están involucradas. Por eso es que hay muchos que lo que dicen que todo esto no es más que un problema bioquímico. ¿Por qué? Pues porque están involucrados una serie de receptores, de neurotransmisores cerebrales que pueden influir en la aparición o no de un sistema de ansiedad o de descontrol emocional. Están los receptores GABA benzodiazepínicos, que son agonistas parciales de las benzodiazepinas endógenas, y que cuando estos comienzan a fallar, pues pueden generar una sensación de ansiedad. Están los receptores alfa-2 adrenérgicos. Yo los menciono como para que se sepan que existen ahí. Pero es que estas neuronas que funcionan con estos receptores alfa-2 adrenérgicos son sensibles a la recepción de otros elementos como son el cortisol, la adrenalina, la adrenalina. ¿Y qué función tienen estos en el organismo? Prepararnos para la pelea. Eso iba a decir. Prepararnos para la pelea. O sea que estos son esenciales para lo que se llama el sistema de alarma del organismo. También están unos trastornos neurobiológicos en el cual puede haber una hiperactividad adrenérgica. Eres una de esas personas que está botando adrenalina permanentemente, y bien puedes generar un estado de ansiedad porque estás botando adrenalina o por el que paras y dejas de botarla. Es que la adrenalina como tiene fases, la fase alfa, la fase beta, entonces en la fase alfa estás y en la fase beta estás ¿no? Entonces todo eso influye en que en alguna de las dos fases puedes generar un episodio de ansiedad por hiperactividad o por hipoactividad. Los receptores que mencionamos, los GABA benzodiazepínicos, pueden perder excitabilidad. Y entonces, aunque estén recibiendo el neurotransmisor, pierden excitabilidad y entonces no funcionan. Están también los receptores serotoninérgicos, que están muy involucrados en el balance emocional. Ajá. Por eso es que los antidepresivos casi todos son para dar serotonina. Pero sí que sabemos que están implicados. La serotonina está muy implicada en su liberación cuando tenemos, por ejemplo, un ataque de pánico. O tenemos y dentro del ataque de pánico está la fobia social y el trastorno obsesivo compulsivo. Hay mucha serotonina por ahí dando vueltas que no acaba de aclararse.
La dopamina, que lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, es un neurotransmisor muy, muy importante en lo que es las sensaciones de recompensa. Pues cuando tienes poquita dopamina, en algún momento dado, pues puedes producir las mismas situaciones. Entre dopamina y serotonina hay un balance permanente que cuando ese balance se pierde, pues nos va a producir algún trastorno de tipo emocional que está vinculado a los factores de ansiedad, ¿sí? Pero también hay un elemento último que se llama el factor liberador de la corticotropina, que ¿qué es lo que hace con ese nombre tan espantoso? Ayudarnos a liberar cortisol y adrenalina para que ante una situación de estrés nos preparemos a... Estemos alerta para salir a pelear, ¿no? Entonces, claro, como no vamos a pelear, pues a joderse. Así, para crear tensión. Esto es, porque es que ahora vamos a hablar justamente del otro aspecto, ¿sí? Esta canción que se llama El Monzón, ¿sí? Pues el monzón, pues es una situación muy estresante para los que lo viven, ¿sí? Pero es que estábamos hablando solamente de lo que para muchos es la verdad sobre la Tierra. Todo es bioquímica. Entonces, mientras sea bioquímica, algún fármaco me puedo inventar para tratar de eso. Pero yo, de lo que hablábamos en alguna ocasión, si tú te tomas una tacita de café por la mañana y otra por la tarde, pues tus receptores de la cafeína en el organismo van a responder sin problema ninguno y no van a tener ningún problema. Pero si te tomas 50 y te vuelves adicto a la cafeína, pues ya esos receptores se van a alterar y van a hacerte o un síndrome de deprivación o una necesidad de aumentos de dosis, o etcétera, 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 etcétera. Así que yo lo que siempre he sostenido, y digan lo que digan mis compañeros psiquiatras, no conozco el primer ansioso o depresivo crónico que haya sido curado con ninguna pastillita. Por eso es que los factores psicodinámicos son importantísimos. Entonces, hay varios modelos para explicar por qué se genera la ansiedad. Uno de ellos es el modelo conductual. Es decir, las conductas de otras personas las aprendes y las transformas en una conducta propia, de tal manera de que aprendes a responder ante eso. Es decir, si tú tienes una mamá que ve un ratón y pega un brinco y se sube a un asiento y chilla como loca porque vio un ratón, que es un animalito de 30 centímetros, no, ni siquiera, 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros y 40 de cola, que no te va a hacer nada, ¿sí? Pues tú aprendes que la reacción a ver un ratón es subirse a un asiento, chillar como loca y ese. ¿Sí? Pues lo mismo pasa con la ansiedad, ¿sí? Son conductas que se aprenden. Pero también eso es lo que se llama condicionamiento o aprendizaje desadaptador. Hace que un mecanismo natural, eficiente y bien controlado, se desadapte en su función y deje de ser eficiente y se vuelva descontrolado. Ahora, también es cierto que muchos de estos lenguajes o aprendizajes desadaptadores pueden venir marcados genéticamente. ¿Por qué? Porque a través de la historia evolutiva de la sociedad, ¿sí?, se han generado o han quedado marcas genéticas que nos recuerdan que debes tener miedo a algo, ¿sí? Por ejemplo, pues, hombre, si tú ves un león con un par de colmillos pues, hombre, ya sabes que mejor no te metas con él, porque si te muerde te mata, ¿sí? Pero también aprendes, por ejemplo, que si ves un determinado tipo de serpiente, pues mejor no te metas con ella, porque si te muerde, te inyecta un veneno y te mata. Pero eso viene genéticamente predeterminado. No es que tú decías de que de ayer para mañana le cogiste fobia a las serpientes y te caen todas gordas, ¿no? Sino que es un mecanismo que ya está marcado previamente. También, porque acuérdate que lo dijimos, ¿para qué sirven las emociones? Para ayudarnos a sobrevivir. Y al grupo. Eso. Pero también hay una teoría que se llama el aprendizaje social. Es decir, los
el contacto directo con los acontecimientos, con los eventos traumáticos, con la observación de otras personas respondiendo ante una determinada situación traumática o no, la reacción del grupo ante una determinada situación, pero también, fíjate, era lo que son los cuentos, las leyendas, las historias, todo ese tipo de cosas en nuestra infancia van a implicar que le cojamos miedo a ciertas cosas y que respondamos de manera ansiosa a ciertas cosas que no tiene por qué. La función de los cuentos infantiles, que si tú has leído alguna vez los cuentos infantiles en su versión original, son para cagarte. Son de susto. Pero son para cagarte, ¿sí? Pero una de las preguntas era ¿por qué está aumentando estos trastornos hoy en día? Y la respuesta pues la encontré de una manera muy simple. Te lo voy a leer, porque esto es mejor leídito. El tipo de vida de la sociedad actual, tecnológica, urbanizada y competitiva, genera mucha ansiedad. La mayor dificultad a la que se enfrentan muchos individuos en las sociedades actuales es pretender transmitir sus necesidades de afecto y cariño, ¿sí?, producto de sus sentimientos y emociones, pero que no pasan más allá de la percepción del éxito social, ¿sí?, la productividad y la recompensa que conlleva esto. Es decir, grave. Si tú te logras comprar un Ferrari, eres el putas guay de la Westinghouse. Sí, señor. Pero no eres otra cosa. Más ¿sí? nada. Y todo el mundo te aprecia y te quiere porque tienes un Ferrari. Si estás en las redes sociales y tienes 1000 likes, soy el rey de la montaña porque tengo 1000 likes y eso es lo que me da mi recompensa. ¿Sí? No porque yo te quiera a ti, ni porque la otra persona me quiera por mí. No, me quiere porque tengo 1000 likes. Muy vacío. O me quiere porque tengo el Ferrari. Entonces, la gente se acostumbra a no recibir recompensas emocionales, sino solamente recompensas sociales. ¿Sí? Con lo cual, al no ser capaz de expresar sus emociones internas, las va o guardando, ¿sí?, para que se produzca todo el tiempo un estado de estrés continuado y esa sensación de inquietud que produce el estrés y que finalmente se va a desbocar en un estado de ansiedad permanente o que puede desbocar en episodios severos de ansiedad. Y entonces tú dices, ¿pero de qué? Pues de qué, pues de que me he guardado y me he guardado y me he guardado y me he guardado. Te has contenido. Hasta que llega un momento en que un factor A, B o C, ¡tacatún!, te lo dispara. Y puede ser un factor mínimo, tonto. Claro, entonces eso es importante. El estrés, entonces, es una presión que lleva el ser humano de manera constante, pero que entre estas circunstancias, el estrés que puede ser real, puede ser mental, puede ser espiritual, puede ser físico, ¿sí?, pues tiene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es la ansiedad, una sensación molesta, permanente, que, fíjate tú por dónde, puede ser contagiosa. Los estados de ansiedad pueden producir, por ejemplo, en un cole, por ejemplo, es muy, muy típico ver eso, ¿no? En un cole, una chica tiene un episodio de ansiedad y las que están alrededor también a ponerse, o tienen un ataque de pánico y se extiende el ataque de pánico de tal manera que se puede producir una mini epidemia de pánico en un momento dado. No es nada raro, ¿sí? Ahora, cuando el estrés se vuelve crónico, pues físicamente las neuronas van comenzando a producir un cambio, ¿sí?, en el cual se llama excitocicidad. Y esa excitocicidad hace que ciertas dendritas se atrofien, hay una reducción en la capacidad de restauración de la neurona. Muchas neuronas sufren de una cosa que se llama apoptosis celular, es decir, me suicidé y se acabó, ¿sí? O pueden inhibirse en la producción de esos neurotransmisores que hablábamos a un momento dado. Entonces, todo eso se transforma en que hay una pérdida de la plasticidad neuronal. Y si eso, pues entonces, que hablábamos hace un momento, que una tacita de café no te hace daño, sí, pero 50 al volverte adicto, sí. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, también hay una cosa que se ha convertido muy habitualmente hoy y lo voy a expresar con un ejemplo. ¿Sí? Tienes un disgusto. Te peleaste con alguien, discutiste con alguien, te enfrentaste con alguien o lo que sea. Tuviste un disgusto. Ese disgusto, pues evidentemente, como es una forma de combate, pues va a hacer que tengas dolores musculares, sensación de mareo, malestares digestivos. ¿Sí? Y entonces es cuando tú cambias tu atención del disgusto
a los trastornos físicos. ¿Sí? Entonces, ya no es el problema el disgusto, el problema ahora son los trastornos físicos. ¿Sí? Y entonces, como los trastornos físicos vas haciendo cada vez más énfasis en ellos, los vas transformando en una forma de ansiedad cada vez más profunda, en la cual el disgusto, la causa original, deja de tener valor para centrarse en el problema de ansiedad. ¿Sí? Y entonces el problema físico suplanta al problema emocional, ¿no? Con lo cual todos estos conflictos afectivos, ¿sí?, se transforman en conflictos físicos. Es muy habitual que a nosotros nos den un aviso por el 112 de persona que está malísima, ¿sí?, que está con no sé qué, con si se más, con lo aquello, no sé cuánto. Le dice a uno, ¿qué le pasa? Pues es que me duele la cabeza, me duele la espalda, tengo unas ganas de vomitar espantosas, el corazón se me sale por la vez. Le dice, ¿y qué ha pasado? Y dice, pues no, esta mañana o hace 2 días tuve una pelotera con el hijo. Es decir, el problema no es solucionar la pelotera que tuvo con el hijo. El problema es que le pongas algo para quitarle las molestias. Claro. Cuando debería ser al revés. Ahora, todos tenemos algún grado de ansiedad, que es esa preparación, esa prevención, que es la ansiedad normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Pues cuando ese trastorno de prevención se hace exagerado, se pierde el control o se hace repetitivo sin una causa aparente. Y entonces cuando estamos hablando de una ansiedad patológica, la ansiedad tiene un montón de posibles causas, y digo posibles, ya hemos mencionado algunas, por ejemplo, las posibles causas genéticas, las causas hereditarias, pero acuérdate que hereditario no siempre es genético, hereditario puede ser simplemente de comportamiento, por drogas, por experiencias vitales significativas, que son los estados postraumáticos, sí, por los estresores sociales, que ya hemos hablado también de ellos, ¿sí?, por la falta o la alteración en las relaciones interpersonales, académicas, laborales, o las sensaciones amenazantes. Joder, y si me quitan mi empleo, y si pierdo mi puesto de trabajo, y si la cago ahora, etcétera, etcétera. ¿Sí? También hay factores psicodinámicos que pueden estar involucrados en la génesis, ¿no? Y es cuando esas defensas ante el fracaso, o por lo que es peor, ante el éxito, no son suficientes para controlarte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que te mueres de éxito o te mueres por el fracaso, porque no eres capaz de superar ni manejar la ansiedad que te provoca eso. Por ejemplo, es muy habitual encontrar, por ejemplo, aquel que ha tenido éxito en una cosa y dice, es que ahora he puesto el listón muy alto, entonces tengo que ir a ponerlo más alto todavía, y ahora más alto todavía, ¿sí? Entonces ese estrés nunca se acaba. Nunca se acaba. Evidentemente hay los factores conductuales, entonces que también ya hemos hablado, pero es lo que te decía en algún programa anterior. Las emociones negativas, las situaciones negativas son más adictivas que las positivas. Entonces, continuamente son personas que están pensando negativamente, pensando mal. Es el que siempre está vistiendo tristemente, el que pone música triste para remarcar. Y que todos los comentarios son negativos sobre algo. Que sí, me dejó y me abandonó y se fue y no sé qué. Entonces pongo boleros tristes para llorarla 3-4 veces al día durante 30 años o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces eso. Pero se les olvida que siempre existe la posibilidad de que potencies tus valores personales para evitar eso, pero no lo hacen. Y aquí, volvemos a entrar, ¿sí? Y es que mira, la pelea con la ansiedad, y es que este tema se llama el enemigo de Goliat. Es que la pelea con la ansiedad es como enfrentarse a Goliat. Ahora, búscate tu Honda, ¿sí?, que no sea una moto precisamente, búscate tu Honda y derriba tu Goliat. Pero es que
Hombre, los síntomas de la ansiedad es que son múltiples y se los va así al tope. Te preocupas constantemente, estás cansado, estás irritable, tienes problemas para conciliarte, para concentrarte, para conciliar el sueño, tienes pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, respiras más rápido de lo mandado, por lo consiguiente te puedes desmayar o estarse con una sensación permanente de mareo. ¡Cha! Y todo lo que además quieras de eso. Que te da cagaleras, que te da vomiteras, que te da por estornudar como loco, que tienes la sensación de que te falta el aire. Créeme que muchas veces es más fácil dejar que el otro que está respirando mal se desmaye, y ahí sí lo tratas para ponerlo bien, a intentar que el paciente colabore y controle su respiración para que se le pase el problema. Pero bueno, ahora, trastornos de ansiedad hay un montón de escritos. Yo simplemente voy a hacer una pequeña lectura. Dice, trastornos de ansiedad generalizada, esto todo me jode. ¿Sí? Trastorno de pánico o ataque de angustia, pues son crisis en los cuales surgen episodios de ansiedad severísimos, de un temor incontrolable y que curiosamente es muy pegachento. ¿Sí? Trastorno fóbico, es decir, es un temor irracional a algo, ¿sí? Pero es un algo específico. Cuando ese algo específico ya no me da miedo, entonces traslado ese temor irracional a otra cosa, y eso se llama un desplazamiento, y entonces continuamente voy desplazando mis temores fóbicos a diferentes cosas. El trastorno obsesivo compulsivo, en el cual pues tú lo que tienes que hacer o dejar de hacer algo para que no te dé ansiedad. ¿Te acuerdas de una película de Jack Nicholson que era sí, la perfecta demostración de lo que es un que obsesivo todo era compulsivo? colocado, saltar las líneas pero que de para la poder acera, abrir sí. una puerta tenía que hacerle 3 veces y así poderla abrir, etcétera. Porque también entra ahí parte del pensamiento mágico, ¿sí? El trastorno de estrés postraumático, es decir, una vivencia espantosa y horrible y horrorosa que te hace que tengas revivirlo permanentemente, ¿sí? La agorafobia, que es la ansiedad que se genera al estar en lugares o situaciones públicos o abiertos, ¿no? Y entonces es porque tú dices, ¿y si me cae un satélite encima? ¿Si se me viene el puente? ¿Si me aplasta la multitud batante? ¿Sí? Lo favorece. Sí, ahora hay muchas sustancias que pueden producir esto, casi todos los psicotrópicos lo pueden producir, el alcohol, las anfetaminas, la cafeína, la cannabis, la cocaína, los inhalantes, etcétera, 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 incluidos los medicamentos para tratar la ansiedad. Ahora, ¿sí? 10 segunditos. Esto se llama momento espiritual, porque el tratamiento, en mi concepción, básico de la ansiedad es la espiritual. espiritualidad. Sí, existen tratamientos a base de psicoterapia, y la psicoterapia más indicada es la cognitivo-conductual. Existen un montón de medicamentos, los que trabajan con la adrenalina, con la serotonina, con el 5-HT, con los benzodiazepinas, con otro tipo de ansiolíticos, etcétera, 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 que yo creo que para un momento puntual crítico agudo tienen su valor, pero te voy a leer unas reflexiones que encontré de un psiquiatra que se llama Fernando Martín Aduriz, que me pareció un tipo, además tiene un libro fantástico sobre esto, que dice: para curarse usted también tiene que poner de su parte. Saber perder es acercarnos a una vida sin ansiedad, pero sin identificarnos con el perdedor. La ansiedad, como una epidemia, es silenciosa. Es la enfermedad del amor propio. La solución a los problemas psicológicos pasa por la construcción de un lazo social. Del fracaso uno puede siempre recuperarse. Sin embargo, del éxito es muy difícil la recuperación. Tenemos ante nosotros demasiadas posibilidades de elección y también demasiadas incertidumbres. La pastilla lleva al paciente a adoptar una actitud pasiva y no hacerse las preguntas necesarias para curarse. Amar y ser amado, nos tenemos que ir. Amar y ser amado. Gracias, doctor. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.